Buenas noches, de nuevo volvemos con ustedes para darle continuidad al proceso de cobertura de las procesiones de la Semana Santa guatemalteca de este Viernes Santo 25 de marzo del año 2016. Hemos tenido imágenes preciosas de los diferentes cortejos, tanto que esta misma mañana transmitimos desde Antigua Guatemala la procesión de la Merced, al igual que lo hicimos con la de la ciudad capital. Y ya en horas de la tarde hemos empezado allá en San Felipe para posteriormente tener las transmisiones de Santo Domingo, de la Recolección. Ahora lo haremos con esta procesión de San Francisco, del Cristo de la Penitencia. Ya dentro de algunos momentos iremos también hasta la Antigua Guatemala para transmitir la de la Escuela de Cristo y vamos a concluir más noche con la de el Señor Sepultado del Calvario. Así que ustedes sigan en esta sintonía, ahora de 13 Visión, Canal 13. Por supuesto, pueden acceder a nuestra plataforma de internet www.chapintv.com y también a través del canal 429 de DirecTV. Saludamos a toda la enorme audiencia de Guatemala y del mundo entero, porque estos cortejos procesionales tienen mucho de nacionalidad, tienen mucho de identidad guatemalteca. La Semana Santa nos identifica a nosotros mismos, pero también a través del mundo nos conocen por los grandes cortejos de la Semana Santa. Hoy Antigua Guatemala registra una enorme cantidad de turistas, pero aquí en la ciudad capital también otro grupo de turistas provenientes de Europa, de Estados Unidos y una buena parte de México, de Centroamérica, están apreciando el paso procesional. También en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, se vive la expresión de la Semana Santa guatemalteca. Por lo tanto, pues esto es lo que vivimos, la identidad de todo un pueblo. Y lo que estamos presenciando es la procesión de San Francisco, quinto año de llegar a este enclave del complejo de parques de la ciudad de Guatemala, de la Nueva Guatemala de la Asunción. De hecho, ha hecho su paso ahora por la Quinta Avenida, diríamos entre la biblioteca y en la parte de la hemeroteca, atrás de la Biblioteca Nacional, atrás de la concha acústica, para enfilarse por esta sexta calle y de tal manera que la veremos venir en el mismo sentido que pasó la de la Recolección, de poniente a oriente. Y nosotros con lo mejor de la Semana Santa guatemalteca, con nuestra mejor disposición y muy emocionados. Aquí, en medio de la procesión, el ambiente está saturado de olor de incienso, pero también de la devoción de las personas que han esperado durante mucho tiempo. Hay una buena cantidad de fieles que están precisamente algunos sentados en las aceras, otros en sus bancos que han traído, otros en los graderíos que ha instalado la Municipalidad de Guatemala y otros tantos que van y vienen porque los cortejos tienen acaparado el centro histórico, que esta noche vive una noche muy especial. Esperamos que muy devota, según lo vamos trasladando en estas bellas imágenes que empiezan a sorprendernos con esta procesión que también empieza a ser una tradición en la Nueva Guatemala de la Asunción. Voy hasta la unidad móvil con mi compañero Carlos de Triana. Muchísimas gracias, Luis. Así que hemos tenido un preámbulo con Luis Pellecer acerca de lo que significa ya la presencia de este nuevo cortejo procesional. Hoy es de la iglesia de San Francisco y así como hemos observado, por ejemplo, las capas blancas de los cruzados de Cristo, de la Recolección, hoy aquí vemos capirotes y hay un sentido de sobriedad extraordinario el que percibimos en esta procesión. Yo quisiera compartir este momento con el profesor Sandoval, porque estoy seguro que en algún punto de la historia habrá alguna similitud con lo que estamos viendo. Sobriedad, solemnidad, pero también un dramatismo enorme, el negro y el blanco, que son, ¿qué le dijera yo?, contrasentidos el uno del otro, contrarios el uno del otro. Uno es la reunión de la luz y el otro es la negación de ella misma. Así que, profesor, adelante. La convención cromática, don Carlos, nos refiere precisamente a este momento de la muerte de nuestro Señor, en el que se entra en un limbo, hasta el momento en el que, pasados 3 días, de acuerdo a la promesa de nuestro Señor, celebramos la Pascua triunfal, la gloriosa resurrección de nuestro Señor.
Y precisamente estos penitentes, portando sus insignias de pasión, nos recuerdan la referencia del bachiller Domingo Juarros, historiador de esta nueva Guatemala de la Asunción, que en su compendio de historia del Reino de Guatemala hace una referencia puntual, indicando que el 9 de marzo de 1533 se funda la Cofradía de la Santa Veracruz en el segundo asentamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, en Almolonga. Se traslada posteriormente en 1662 al Templo de San Francisco, en donde reside en una de las capillas en la planta de cruz latina, de acuerdo a la norma tridentina que priva en la construcción de estos templos. Siendo su patrono el noble ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, posee esta Santa Cofradía de la Veracruz, segunda instituida en el Reino de Guatemala en el siglo XVI, una reliquia muy importante, el Santo Bere Lignum Crucis, que junto a esta cruz de guía de la cofradía que observamos en el primer recuadro de la toma que nuestro personal técnico nos presenta esta noche, será uno de los regalos que los fieles devotos tendrán para su gozo espiritual, junto a la presencia de la imagen del Cristo crucificado de la penitencia, que es llevado en postura yacente para recordar el santo entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y es un cuadro impresionante el que nos presenta la procesión en su corpus estructural, que lleva en la parte central las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo pronunciadas en la cruz, y un recuerdo del Vía Crucis, que siendo esta una sede franciscana, también nos amonesta en esa meditación del Vía Crucis, el camino de Jesús llevando la cruz a cuestas hasta el Monte Calvario, portadas en manos de estos penitentes con un capuz cónico, con el rostro cubierto, como es la penitencia anónima a la que nos mueven este tipo de manifestaciones públicas de fe, dándole a la procesión del Santo Entierro una solemnidad inusitada. Estos varones que hacen su ofrenda de penitencia al Señor le dan también una característica muy particular. Y si los cruzados del Santo Sepulcro, con sus largas capas blancas, anunciaban el paso del cortejo procesional, vemos aquí quizás un resabio de las antiguas procesiones penitenciales de sangre, resabio de la ciudad de Santiago de Guatemala. Así es, profesor Juan Alberto Sandoval. Hemos tenido entonces, gracias a este relato que usted nos da, un recorrido por lo que son estos símbolos de dramatismo que nos recuerdan tiempos idos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una de las frases que Cristo justamente pronunció en ese momento terrible de su martirio. Pero también habíamos visto en primer término el Padre, ¿por qué me has abandonado? Son frases que cuando las reunimos y las vamos poco a poco reflexionando sobre ellas, haciéndolas nuestras, encontramos mucho de lo que es en nuestra vida, las derrotas, las amarguras, pero también allá en el fondo está la promesa que es esperanza de vida para toda la humanidad. Esa promesa vertida por Jesús diciendo, sí, reconstruiré el templo en 3 días. Que en aquel momento no lo entendieron, pero él hablaba de sí mismo, que vendría o volvería de la muerte triunfante. Y ese resucitar, ese volver a la vida, que es la esperanza de toda la humanidad. Una sobriedad que vemos en estos penitentes que portan los estandartes, sus faroles, las 7 palabras, el traje negro, pero combinado con blanco, que nos sitúa en un día de luto, pero también nos evoca a Semanas Santas pasadas, cuando todos los penitentes tenían los rostros cubiertos, y que disposiciones gubernamentales mayoritariamente fueron eliminando hasta estos años, que se han ido recuperando según las épocas que ha habido. Pero pues vemos andas procesionales prácticamente ornamentales, andas de el Señor sepultado del Templo de San Francisco, que vuelve a cobrar mucho esplendor
en la Semana Santa guatemalteca, en los Viernes Santos, y conforme hemos ido viendo cada año, estos 5 años de paso por la Plaza de la Constitución y de reactivar el cortejo, pues ha ido mejorando cada día más. Este es el corazón misericordioso de Jesús. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no se ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Es el fundamento de lo que nos presentan hoy los encargados de esta procesión, que seguramente con todo empeño se sitúan también en el año de la misericordia convocado por su santidad el Papa Francisco. Observamos desde este punto el desplazamiento de las andas llevadas en hombros por los devotos que junto a estos nazarenos que marchan llevando todas estas amonestaciones, este legado de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, recibieron indulgencias papales en 1637. Ellos participando en su penitencia anónima, llevando las insignias de la pasión, reciben esta donación del tesoro espiritual de la Iglesia otorgado por el Papa Urbano VIII en el siglo XVII, y esa promesa, ese ganar indulgencias está vigente hasta hoy día, por lo que esta imagen con sus penitentes, con sus insignias de la pasión y todos sus símbolos, resume una catequesis. La juventud, los niños que participan recibiendo de sus padres en ese encuentro generacional una devoción inagotable dedicada a esta sacratísima y consagrada imagen del Señor sepultado de la penitencia del Templo de San Francisco, que además encierra en un discurso histórico una serie de elementos que nos permiten interpretar y comprender la Semana Santa de épocas pretéritas, comprender la Semana Santa presente y también tener una idea de lo que serán estas tradiciones en el futuro. Y que esperamos se perpetúen, pero gracias a Dios hay mucha juventud involucrada, y entonces ese término esperamos está garantizando que nuestra Semana Santa tiene un potencial muy fuerte, no solo porque cada vez hay mayor interés, incluso de los medios de comunicación que han tomado el camino que con la televisión guatemalteca empezamos desde hace, pues ya serán 30 años. Ahora pues muchos más medios se suman a las transmisiones de las procesiones, hay mucho interés incluso de aquellos sitios de internet que pues se suman también, las radioemisoras que ya pues incluyen en su programación las procesiones y todos los aspectos de Cuaresma y Semana Santa. Es decir, pues que la Semana Santa nuestra tiene una difusión, pero también una participación que la garantiza y se ve hacia el futuro, porque el niño que hoy aprende, precisamente, profesor, lo que mencionaba de la mano de su padre, del acompañamiento de sus hermanos, de su familia, a ir en una procesión, pues nunca lo olvida y lo lleva en su corazón, y es la identidad que hace que pues la Semana Santa de los que así la vivimos pues sea siempre junto a nuestras imágenes, a las imágenes de pasión que nos identifican. Así es, Luis. Buscamos entonces, en nuestra época de adolescentes buscábamos aferrarnos a algo en que podíamos creer, y nosotros encontramos a veces en la gente mayor, en aquellos adultos que tenían ya una tradición como cargadores, cucuruchos, nos fueron llevando y nos fueron inmersando en este mundo que es distinto, un mundo que no es el de todos, sino de aquellos que saben entender los mensajes que cada uno de estos cortejos procesionales nos trae. Y se va haciendo carne en cada uno de nosotros y empezamos a trasladar a la siguiente generación también esta tradición y esta devoción. De esa manera es que estamos ciertos y seguros que la Semana Santa en nuestro país no morirá jamás. Es una Semana Santa llena de tradición y de fervor. Y si no, comprueben ustedes cómo a través de nuestras transmisiones vemos a miles de gentes congregadas esperando el paso
el paso de estas procesiones en sí. Y no importa si hay frío, si hay calor, si hay sol, si no hay luz, si hay oscuridad, no importa. Es más, la lluvia misma se ha presentado en muchas ocasiones e impertérrito la gente se queda de pie esperando al Nazareno, esperando al sepultado y haciendo las promesas que año con año se hacen con los ojos cerrados, apretados los labios y a veces las manos también. Desesperación quizás, ansiedad tal vez, angustia en algunos y muchos, pero muchos más, con la esperanza viva en el corazón. Y quien que se acoge a la protección y al consuelo de nuestro Señor Jesucristo no encuentra en Él un refugio. Y quien que viene a ver una procesión no se ha sentido movido, incluso sentir su piel erizarse, tener un corazón palpitante. Y precisamente lo que hacen estos devotos cargadores con sus ojos cerrados, entrar en comunicación con nuestro Señor Jesucristo, ese puente que constituye una anda procesional entre el devoto cargador y nuestro Señor es intenso, y lo puede decir y atestiguar aquel cucurucho, aquel devoto que lleva en sus hombros, y aunque le pesan las andas, aunque hay un sacrificio por el camino andado que es largo y también bajo esas diferencias climáticas, pero ese es el medio que los cucuruchos, que los guatemaltecos encontramos de una comunicación que han hecho de la religiosidad popular un bastión muy importante para la Iglesia Católica de nuestro país, que ha sabido defender de las tribulaciones el andar de una iglesia que ha tenido sus diferentes momentos, pero que ha encontrado en estas expresiones de piedad el mejor refugio para todo el andar, y no solo de este siglo XXI, sino de los siglos pasados. Así es, y vimos cómo la mezcla de generaciones está ahí presente en las andas del Señor sepultado del Templo de San Francisco. Ahí vimos jóvenes con adultos que van en el mismo esfuerzo y con la misma intención. Sobre sus hombros descansan las andas, pero sostienen ellas también una imagen que es un símbolo y que es justamente el anhelo de todos aquellos que han comprendido el mensaje, aquellos que dicen: sigamos sus pasos, sigamos sus ejemplos, hagamos nuestras sus palabras, hagamos nuestros sus conceptos de vida conocidos por los años. Vemos los pasos de los devotos cargadores que lentamente trasladan estas andas por la Plaza Mayor, por la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala. Y recordamos cómo ese movimiento cadencioso, que sin ser estudiado parece ser aprendido, pero es inusitado en los devotos que sin conocerse se reúnen en el momento de iniciar su turno y trasladan estas preciosas andas en las que dentro de un relicario se muestra el cuerpo desnudo de nuestro Señor Jesucristo después de haber sufrido el martirio de la cruz. Esta imagen que fue crucificada y depuesta de la cruz para su santo entierro, y que además hunde en las raíces de la historia toda esta devoción y todos estos actos devocionales a intramuros, cuando recordamos a finales del siglo XVI, en 1595, cuando desde el solio pontificio se recibe en la casa matriz franciscana en la Nueva España, hoy México, la orden a través de un breve pontificio para que la crucifixión y el descendimiento, el sermón de las 7 palabras, se hiciera en el ámbito de los templos y la espiritualidad franciscana, quedando la procesión del Santo Entierro para los padres de la Orden Mendicante de Santo Domingo de Guzmán. Este documento pontificio que llega a México tiene una consecuencia inmediata en Guatemala. Se dice que este documento llega directamente a los conventos de San Francisco y Guatemala,
pero en la crónica del Santísimo Nombre de Jesús encontramos cómo los cronistas franciscanos y dominicanos refieren que, siendo Guatemala una dependencia directa de la diócesis mayor en México, lo que allá se hacía y que alcanzaba gran esplendor con las celebraciones de Viernes Santo, tiene su consecuencia en Guatemala. Por lo tanto, es en Guatemala también, a partir de la orden que emana desde la Ciudad Santa en el Vaticano, que San Francisco hace la crucifixión y la deposición de la cruz, y como ustedes pudieron verlo hace unas horas, la antiquísima procesión del Santo Entierro de Santo Domingo. Sin embargo, desde hace 5 años, la procesión de carrera larga ha llegado hasta este punto de la ciudad de Guatemala y la televisión guatemalteca lo ha llevado hasta sus hogares con todo el esplendor y la majestad de este cortejo procesional. Mientras la banda de música interpreta la marcha fúnebre Camino al Gólgota del maestro Mario Paniagua, les dejamos estas imágenes para meditar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió por salvar al género humano, a usted, a nosotros y a cada uno de los que hoy nos sintonizan. Y ahora es el redoble el que acompaña este turno, que parece muy suave, que va siendo acompañado de volutas de incienso, que jóvenes manos mecen en incensarios candentes para lograr elevar a nuestro Señor este humo como oraciones, y que además purifican el ambiente, pero sobre todo pues en un acto especial que todos están apreciando. Pero escuchen ustedes cómo estas andas se mecen y cómo el redoble golpea en el corazón de cada uno de los aquí presentes. El sonido que marca el avanzar de las andas corresponde a la pompa fúnebre, que desde la Alta Edad Media se adopta particularmente en los países que en la parte septentrional de Europa celebraban con un formulismo, un protocolo muy particular, el entierro de reyes y de personajes de la sociedad de aquellas latitudes, de tal manera que este sonido es parte de la pompa fúnebre del enterramiento de un personaje de gran magnitud, y se adopta en las procesiones guatemaltecas, dándole un sonido que como marco sonoro auditivo llama a la reflexión, pero también al silencio y a la meditación de lo que ocurre en las calles de la ciudad de Guatemala. Y del pentagrama fúnebre, una marcha que ha compuesto Jesús Llamas Oceda, Dale su descanso eterno, acompaña este duelo eterno, el entierro de nuestro Señor Jesucristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Lentamente se aleja el cortejo del sepultado del templo franciscano. Nosotros nos separamos un momento, pero volveremos inmediatamente. Esperemos. Estamos de nuevo con ustedes. La presencia de la Dolorosa, de la Virgen de la Soledad, del templo franciscano, llenan nuestras pantallas con su imagen, con la tristeza pintada en el rostro, ojos entrecerrados, como viendo quizás al pasado, quizás al futuro. ¿Qué habría de pasar? ¿Qué habría de sobrevenir en los siglos siguientes? Menos mal hemos sido testigos del triunfo de Jesucristo. La música acompaña el paso de la Virgen de la Soledad del templo franciscano. Por cierto, un detalle, quien dirige la banda acompañante es justamente una mujer. Y vean ustedes qué hermoso manto lleva hoy la Dolorosa del templo franciscano, que avanza a ir en pos de su hijo. De este acto devocional de las cargadoras, de llevar en hombros a Nuestra Señora en los diferentes cortejos, y es un paso acompasado que saben precisamente llevar muy bien quienes llevan en sus hombros tradicionalmente a las imágenes, pero que también aprenden quienes lo hacen por primera vez. Pero es ese paso con el que alguna vez sueña un niño, un joven, al esperar durante todo un año las procesiones, porque esta fecha es esperada durante el resto del año, y aunque esta vez nos llegó un poco más temprano, según la ubicación de esta luna llena de Nisan, que la tenemos en el cielo y que marca precisamente la Semana Santa, también es el recuerdo que nos hace volver también la mirada hacia el próximo año. Así que aquí estamos para cumplir con un ofrecimiento probablemente, porque muchos en sus oraciones, aunque no podemos leer las mentes, pero lo interpretamos como devotos, hacen una promesa interna: Señor sepultado, Virgen Santísima, espero verte el próximo año. Aquí nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, cuida de mí, cuida de mi familia, de mis amigos, apiádate de nosotros. Te pedimos por una Guatemala mejor y por un mundo más humano, un mundo más justo, lejos de las tribulaciones que nos agobian y que nos hacen siempre pedirte tu protección, y a la Virgen Santísima su maternal cuidado.
Justamente cuando sobre nuestros hombros descansan estas imágenes, quienes hemos tenido el privilegio de ser parte de este cortejo, pensamos, reflexionamos sobre el futuro, anhelamos una patria con paz, con tranquilidad, con armonía, con progreso, con desarrollo. Eso es parte de la lucha que a diario debemos sostener, pero necesitamos la orientación y la bendición de alguien que tiene el poder de ver más allá de lo que nuestros ojos alcanzan en el horizonte. Necesitamos la guía, necesitamos justamente eso, tener un norte, un a dónde ir. Y cuando contemplamos ese plenilunio hermoso de esta primera luna llena de primavera, pues pensamos que el próximo año, ojalá, estemos presentes y tengamos la fuerza necesaria para volver otra vez a poner esta imagen sobre nuestros hombros. Y es esta luna la que nos convoca a la Semana Santa y que pues cada año vuelve a reunir a las familias guatemaltecas y que lo entendemos, aunque han cambiado los tiempos, porque hará medio siglo, unos 40, 50 años, los espectadores todos vestían de un riguroso negro y de un mayor silencio. A los niños se les pedía que no corrieran en las casas, que estuviesen tranquilos, sosegados, decían las abuelitas. Y aunque eso ha cambiado y aquí hay que entender una procesión con el trasfondo de las ventas, de la comida, de los juegos, pero que también hay artesanía guatemalteca que exalta a las tradiciones, porque lo que se venden son cucuruchitos hechos de materiales modernos y también ronrones como los acostumbrábamos en las ferias. Es decir, que se entremezcla la fe, la devoción con un aspecto pues tradicional guatemalteco, y así hay que entenderlas. Pero lo que no falta son las oraciones, lo que no falta es la devoción y estas imágenes que permanecen todo el año en sus templos, tal el caso de la Virgen de Soledad del Templo de San Francisco con el Señor sepultado. Esperan a todos sus fieles cualquier día del año. Verlas, aprendemos también aquellos pasajes de la Pasión que han sido recitados desde el púlpito en los templos y que con el arte se complementan en una totalidad artística. Sabemos por qué la Virgen lleva esa corona de espinas en sus manos, por qué su mirada cabizbaja y por qué esa daga hundida en su pecho por el dolor que como madre sufre al ver el cuerpo de su hijo inerte, conducido en hombros de los devotos hasta el lugar de su santo sepulcro. Y todo eso, profesor Sandoval, nos hace rememorar el rostro serio del Padre. El Padre que educa, el Padre que guía, el Padre que conforma también una senda por la que caminamos. El rostro serio de esta fecha, un rostro de Viernes Santo, en seriedad profunda. La madre que todo lo hace con pulcritud, pero también con mucho respeto a lo que se vive. El niño que a veces se sobrepasa y le dice quieto. Hoy no es día de juguete, hoy no es día más que de respetar, porque el Señor murió y nosotros estamos todos de luto y tiene mucha razón cuando Luis dice, la gente hace algunos años asistía como hoy, pero luciendo atavíos de luto. Y la gente se comportaba, hasta el paso había que dar suave. No se puede somatar el suelo. En fin, todo eso es parte del recuerdo y es parte de la Semana Santa, es parte también de lo que queremos y anhelamos año con año presenciar. Tenemos puntos de referencia y los damos a conocer a ustedes con esa hermosa imagen de una luna llena, esplendorosa, reina de la noche. 21:45, frente al Museo de la Universidad de San Carlos, justamente en la 9ª Avenida y 10ª Calle, a las 22:30 en el Arco de Correos del Palacio de Correos, 7ª Avenida y 12 Calle de la Zona 1, a las 24:00 Santuario de Guadalupe, en la 8ª Calle y 1ª Avenida de la Zona 1, y
30 minutos después se producirá el ingreso al templo de la iglesia de San Francisco, de donde han salido estas imágenes que hemos admirado, que hemos visto a través de nuestras transmisiones. Estamos finalizando esta transmisión también, pero usted puede esperar nuestras próximas transmisiones. Hoy, Viernes Santo 25 de marzo. A continuación tendremos el sepultado de la iglesia Escuela de Cristo en Antigua Guatemala. A las 21:30, procesión del Señor Sepultado de la Penitencia. A las 22:30 horas, la procesión del Cristo Yacente del Calvario. La procesión de la Penitencia se ha adelantado, es lo que nos indican, y nosotros también le hacemos saber. El domingo de Resurrección, 27 de marzo a las 11:15, repetimos a ustedes la procesión de Jesús resucitado. A las 12 horas, la Santa Misa de Resurrección en Catedral Metropolitana. La invitación es pues para que se queden con nosotros, sigan a través de Canal 13, 13 Visión, con esta bella imagen de Nuestra Señora, a quien pedimos su protección. Ella es la Madre de la Misericordia y nos sabrá acompañar en este camino trazado por la Iglesia. Le pedimos que bendiga a Guatemala y la acompañamos en su pésame, en su dolor. Estas bellas imágenes de la Virgen de Soledad, tanto de la recolección de Santo Domingo, del Calvario, de San Francisco, como allá en Antigua Guatemala, de la Escuela de Cristo y de San Felipe, saldrán mañana en procesiones de pésame. Así se les conoce a estas procesiones que salen el sábado santo por la tarde en un recorrido también muy solemne, muy triste por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ha dicho e insistido el arzobispo, si con Él sufrimos, con Él morimos, también con Él resucitemos. Y le vamos a pedir a Nuestra Señora pues esa bendición y ese acompañamiento. Nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias a nombre del profesor Juan Alberto Sandoval, Carlos de Triana y su servidor Luis Pellecer, y con esta bella imagen del Señor Sepultado de San Francisco, para enlazar ya con la transmisión de la Escuela de Cristo de la televisión guatemalteca a través del trabajo de nuestros compañeros allá en la ciudad colonial Monumento de América. Que Dios les bendiga.